Para mí anterior. Luego viene la espalda formada por el hueso escápula, el húmero forma el brazo, el radio del cúbito el antebrazo y de ahí para abajo viene la mano. Entonces primero vamos a hablar de los músculos del cinturón escapular. ¿Qué es esto? Recuerden que el miembro posterior se le pega a la columna por la unión del sacro al ilio, ¿se acuerdan? Mientras que el miembro anterior, o sea que el miembro posterior es hueso. El miembro anterior no es hueso, sino es hueso, músculo, hueso. ¿Me siguen todos? Entonces, en el miembro anterior hay una articulación llamada articulación muscular. Y esa es la que forma los músculos del cinturón escapular. Añadidos, por favor. Entonces hay dos grupos dentro del cinturón escapular, grupo dorsal y grupo ventral. El grupo dorsal está formado por la primera capa, formado por el músculo trapecio, por dos porciones, una cervical y una torácica. Ya la hemos estudiado, ¿sí o no? La segunda, formado por tres músculos, romboideo, porción cervical y porción torácica, ¿sí o no? Y por el serrato ventral, porción cervical y porción torácica. Más el músculo, el 7 que está ahí, miro, gran dorsal, dorsal ancho, latissimus dorsi. Ayúdenme. Gran dorsal, dorsal ancho, latissimus dorsi. Si este es el serrato ventral, mire el serrato dorsal. Tiene dos porciones, una craneal y una caudal. Ayúdenme. Grupo dorsal, primera capa, trapecio. Segunda capa, romboideo, serrato ventral, porción cervical, porción torácica. Gran dorsal, dorsal ancho, latissimus dorsi y el serrato dorsal, porción craneal y caudal. Y un grupo ventral, miren. El grupo ventral está formado por los siguientes músculos. El primero es el brachiocefálico. Ya lo habíamos estudiado, ¿sí o no, colegas? El segundo es por los músculos, miro acá, pectorales, que son estos. Y los pectorales se dividen en dos, 14 y 16. Se llaman pectorales superficiales. ¿Cómo se llaman 14 y 16? Pectorales superficiales. Muy bien. Y entre los pectorales superficiales hay dos. Miren, ese que viene bajando, pectoral descendente, y ese está en forma transversa, pectoral transverso. Ayúdenme. Pectoral descendente y pectoral transverso. Y vienen los pectorales profundos. ¿Cuáles son los pectorales profundos? Son dos. ¿Bien? Y estos son los pectorales profundos. ¿Bien? Y entre los pectorales profundos se ubiquen todos aquí la escápula y el borde anterior de la escápula. Hombro. Entonces el primero va el 23 en la articulación del hombro, se llama pectoral ascendente. Y el 11 que está delante de la escápula se llama subclavio. Entonces ayúdenme. Subclavio, pectoral ascendente. Los dos son los que pectorales profundos. Los pectorales superficiales están de frente. Y a él corresponde el pectoral ¿qué? Descendente y el pectoral transverso. El conjunto es este que no tiene número, pectoral ascendente y el que está delante de la escápula del subclavio. ¿Listos? Entonces yo puedo retirar el miembro anterior. Y al retirar el miembro anterior, entonces yo ¿qué tengo aquí?
aquí está el material necesario. Entonces, ¿este está por lateral o por medial? Por lateral. Miren la escápula, el húmero, el radio y el cúbito, mano, carpo, metacarpo y dedo. ¿Por qué sé que estoy por lateral? Porque mire que aquí está la escápula y en ella se ubica la espina de la escápula y la tuberosidad de la escápula. Mientras que este es por medial o por lateral. Por medial, porque aquí está la escápula, húmero, radio y cúbito, mano, carpo, metacarpo y dedo, pero en la escápula por medial están las fascies cerradas. Y mire que en el borde dorsal está el cartílago de la escápula, ¿sí o no? Pero lo primero que vamos a estudiar son los músculos de la espalda. En la escápula, ¿qué están? Pues los músculos de la espalda. ¿Qué hay? Músculos mediales de la espalda y músculos laterales de la espalda. Entonces voy para los laterales, todos concentraditos, que eso es una física bobada. Entonces, por lateral está la espina de la escápula, rematada en la tuberosidad de la espina de la escápula. Sobre la espina de la escápula está el músculo supraespinoso. ¿Vamos bien, no? Delante de la espina de la escápula, esta es la fosa intraespinosa y en él se ubica el infraespinoso. Encima hay un músculo supremamente delgado, un músculo plano que cubre la fosa infraespinosa. Este mismo se llama deltoide. ¿Usted la ve con el número 7? Y entre el deltoide y el infraespinoso está el terex minor o redondo mayor. Supraespinoso, infraespinoso, deltoide, terex minor o redondo menor, espina de la escápula, tuberosidad de la espina de la escápula, cartílago de la escápula. Y delante de la escápula está el pectoral profundo llamado subclavio, acabo de ver. Pectoral profundo. ¿Sí o no? Súper. Músculos laterales de la escápula o de la espalda, miren los músculos mediales de la escápula o de la espalda. En la cara medial de la escápula se ubica una fosa llamada subescapular, donde se ubica el músculo subescapular. Allá está el músculo que está en la fosa supraespinosa, músculo supraespinoso. ¿Sí o no? Aquí viene el pectoral profundo, ascendente y subclavio. Pero esos son del cinturón escapular. O sea que en la cara medial está supraespinoso, subescapular. Y del borde posterior del escapular viene el 6. Terex mayor o redondo mayor. Ayúdenme, ¿cómo se llama el 6? Terex mayor o redondo mayor. ¿Dificultad? Ahora voy para los músculos del brazo. Eso es muy importante. Se llaman músculos del brazo porque está representado por el hueso húmero. No olviden que aquí está la apófisis coracoides. De la apófisis coracoides al brazo se llama coracobraquial. De la tuberosidad supraclenoide al brazo, con dos cabezas, viene el músculo bíceps braquial. Y sobre la cara lateral del húmero está el surco músculo espiral, donde se ubica el músculo braquial. Ayúdenme. Coracobraquial, bíceps braquial. En el año 83, en Colombia nos llegó una moda mexicana que eran los zapatos Jumbo. ¿Los conocieron? Eran unos zapatos de una suela de espuma casi de 12 centímetros. Cuando los idiomares se desgastaban, entonces quedaba uno con el chasis así de medio lado. Y en el campo, cuando llovía, desapoyábamos el zapato y al levantar el zapato absorbía el agua. Y cuando le íbamos a apoyar, salía el agua disparada. Y además de los zapatos Jumbo, nos llegó el pantalón botacampana. Era un pantalón que tenía una bota casi de 25 centímetros. Entonces, cuando corríamos, nos tocaba subir el pantalón para no pisarnos. Y así evitar que los zapatos Jumbo, como tenían agua, embarraran la bota. En los niños
chiquitines, para que no me quiten el cinturón, le colocamos unas cortinas. Entonces, lo que hacemos de levantar las manos o las tirantas, ¿sí? ¿Vamos bien? Lo hace este músculo. Templa la piel del antebrazo. Entonces, este es el 12. Tensor de la fascia antebrachial o tensor de la fascia del antebrazo. ¿Cómo vamos? Existe un músculo que tiene 3 cabezas y está en el brazo. 3 cabezas, 6, y está en el brazo braquial. Dice braquial. Tiene 3 cabezas. Por medial está la cabeza medial, por lateral está la cabeza lateral y esta es la cabeza mayor. Ayúdenme. ¿Cabeza medial de quién? Del tríceps. ¿Cabeza mayor? Del tríceps. No estoy viendo la cabeza lateral del tríceps. 12. Extensor de la fascia del antebrazo. Otra vez. Bíceps braquial, bíceps braquial, coracobraquial, tensor de la fascia del antebrazo, tríceps braquial, cabeza medial, cabeza mayor. Voy ahora por lateral. Mire esta belleza por lateral. Mire aquí por lateral. No olvide que aquí está el número y en la cara lateral del número aparece una fuerza retorcida sobre sí misma llamada surco musculoespiral, donde se ubica el músculo vaciador aquí arriba. Vienen de 2 cabezas, bíceps braquial, pero no veo que nacen las coracoides. Coracobraquial. ¿Sí o no? Por lateral, tríceps, cabeza lateral, cabeza mayor. Y allá por medial están las tirantas, tensor de la fascia antebrachial o tensor de la fascia antebrazo. ¿Putería o no? Súper. Muy bien, entonces ya están los músculos del brazo. Ahora vamos con los músculos del antebrazo y la mano. Respóndame, ¿este es por lateral o por medial? Lateral. Entonces, ¿por qué se llaman músculos del antebrazo y la mano? Porque es un músculo que nace en el antebrazo y se inserta en el dedo. Si cojo esta manito y la llevo aquí por lateral, ¿bien? Resulta la única diferencia entre un caballito y el suscrito es que la manito en el caballo tiene un solo dedo, que llega al piso, nosotros somos 5. Pero hay unos músculos que extienden la mano, ¿cómo se llamará? Extensores. Y hay otros que flexionan la mano, ¿cómo se llamará? Flexores. Y los extensores, mire, están por craneal y hacia lateral, ¿sí lo ven o no? Y los flexores están por caudal y hacia medial. Dios no lo quiera, si yo me corto aquí, pues no tengo que ser un científico para decir, uy, se rompió un flexor. Pero si está aquí, se rompió un extensor. ¿Cómo lo sabe? Pura anatomía. ¿Qué tiene de ciencia? Nada, nada, nada. Simplemente memoria fotográfica. Entonces, ¿cuántos son los extensores? Para poder entender eso, entonces, esta fotico ustedes me indican. Todos, por favor. Cabal, miembro anterior derecho, ¿sí o no? ¿Por medial o por lateral? Por medial. Dedo desarrollado es el 3. Atrofiado el pequeño metacarpiano medial, por dedo 2. Por el otro lado, pequeño metacarpiano lateral, dedo 4. Y aquí existe un espejuelo, ¿se acuerdan? Vestigios de 1. Entonces, si yo bajo, mírenlos, el primer músculo es este, miren, 22. Extensor oblicuo del carpo. ¿Vamos bien o no? Ojo con esto. Si ubico un plano que divide mi cuerpo en 2 partes similares o iguales, se llama plano longitudinal medio. Si yo coloco el miembro anterior, aquello que acerca hacia el plano longitudinal medio es con una sola D, se llama aductor. Pero aquel que aleje el miembro del plano longitudinal medio es BD, abductor. O sea, que ¿qué es aducción? Acercar al plano longitudinal medio. BD, abducción. Alejar del plano longitudinal medio. Ahora yo soy militar. ¿Qué le digo a mis soldados? Soldados, atención.
A discreción. Atención, firmes. ¿Qué le diré anatómicamente? Soldados, atención. Abducción. Atención, aducción. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Pero si yo soy un oficial boyacense, ¿qué le diré a mis soldados? Compañeros, arrejunten las barras, armas al hombro, joder, cartuchos, toque. Podría ser. Anatómicamente no funciona. Entonces miren cuando el cuerpo está arriba, ¿sí o no? Tendón. Cuando el cuerpo se contrae, ¿qué le hacen a la manita? La aleja. Entonces se llama extensor oblicuo del carpo o BD. Abductor digital del dedo 1. ¿Por qué dedo 1? Porque está en este juego. ¿Pica más? ¿Repito? ¿O está bien? Otra vez, que aquí está el escorpión, es el dedo 1. Aquí llega este músculo, se llama extensor oblicuo del carpo. Sinónimo, BD, aleja cuando se contrae la manito del plano longitudinal. Abductor digital del dedo. El segundo músculo va del carpo al radio, miren. La ven con el número 15, miren. Del carpo al radio, extensor carpo radial. Dígame si sí o no. Ahora miren colega, por mediano o por lateral. Lateral. ¿Dónde están los músculos extensores? ¿Por mediano o por lateral? ¿Cráneo medial o cráneo lateral? Cráneo lateral. O sea que yo lo voy a ver muy bien por lateral. Mire el primero. En forma oblicua, extensor oblicuo del carpo. ¿Sí lo ven o no? Del radio al carpo. El segundo, extensor carpo radial. Mira el siguiente. Del radio y termina en la apófisis extensora de la tercera falange. Extensor digital común. Y el último, extensor digital lateral. Otra vez. Extensor oblicuo del carpo. Extensor carpo radial. Extensor digital común. Extensor digital lateral. ¿Cuántos músculos son los extensores? 4, miren tan bonito, 1, 2, 3, 4. Como están por lateral, pues yo los voy a ver por lateral, por cráneo lateral. Pero si ubico la manito, cráneo medial, ¿sí? Pues de los 4 músculos no veo sino ¿dónde? Extensor oblicuo del carpo, extensor carpo radial, alcanzo a ver aquí el extensor digital común, pero no veo el extensor digital lateral. Súper. Viene una gallina. ¿Será que tiene hijos? Yo creo que sí. Entonces dejémoslo. Todos concentren. ¿Por medial o por lateral? Por medial. ¿Por qué por medial? Porque son las bases cerradas. Bueno, entonces todos atención. Los flexores están craneolateral o caulomedial. Repito, extensores ¿qué? Craneal y hacia lateral. Y los flexores caulomedial. Entonces viene el primero. Va del carpo al radio, 17, se llama flexor carpo radial. El 20 del carpo en dirección del cúbito, flexor carpo cubital. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Entonces yo meto el dedito por debajo de estos dos. Ahora me voy por el otro lado, por lateral. Mira aquí el tercero. Del carpo en dirección por el cúbito por lateral. Le llama flexor cubital lateral. Ojo que aquí hay un error. Porque mira aquí como dice. Extensor cubital del carpo. Flexor, hay que corregirlo. Flexor cubital lateral. Porque ya por medial está carpo radial, carpo cubital, cubital lateral. Y entre esas cabecitas, miren, escúchenme por favor, muy importante.
Miren esto. Entre estas cabezas viene el flexor digital superficial, el flexor digital profundo. Saque cuáles son los músculos, otra vez. Míralo. Entonces, flexor carporadial, 1. Flexor carpocubital, 2. Hallazgo lateral, flexor cubital lateral. Ahí vienen las cabezas del flexor digital superficial. Mire el flexor digital profundo. ¿Todo bien o no? Súper. Ahora me quedan dos músculos, se llaman músculos del metacarpo. Solo del metacarpo. Entonces, voy a ampliar la imagen. Todos nos concentramos, por favor, acá. Entonces, paren bolas. Entonces, mire, este es el músculo, el tendón del flexor digital superficial. Dígame si sí o no. Sí. El 29. Debajo está el 28. ¿Flexor digital qué? Pero nosotros cuando hablamos de la primera falange, en ella encontramos el área rugosa triangular, donde se inserta el 27, llamado músculo interóseo medio, ligamento suspensorio del nudo menudillo, ligamento sesamoide proximal. ¿Dónde nace? En la cara palmar de la fila 2 del carpo, desciende ocupando la canal metacarpiana palmar, en el tercio distal da 4 ramitas. Una se queda en el respectivo sesamoide y la segunda ramita va y se ubica sobre la cara dorsal de la primera falange, adhiriéndose en el descenso del extensor digital común. Más o menos. Primer músculo, ¿cómo se llama? Interóseo medio. Y el segundo músculo, no olvidemos, aquí está el nudo menudillo, ¿se acuerdan? Articulación. Cuartilla, coronoplasto. En el nudo menudillo aquí hay una hiperkeratosis, o sea, un crecimiento del estrato epidérmico llamado panera. Entonces va de aquí al tendón del flexor digital profundo. Ese musculito chiquitín que se ve únicamente solo recién sacrificado el animalito se llama músculo lumbricalis o lumbricoides. Entonces, ¿de dónde va? De la articulación del nodo al tendón del flexor digital profundo. ¿Sí? Lumbricales o lumbricoides. Lumbricales o lumbricoides. Sí, señor. El músculo lumbricales o lumbricoides se ubica o va desde la articulación del nudo menudillo al tendón de inserción del flexor digital profundo. ¿Listos? Tenemos los músculos del miembro anterior. Entonces, ¿de dónde arranca la irrigación del animalito, del ventrículo izquierdo? ¿Sí o no? De ahí nace la arteria aorta. Sobre la aurícula derecha presenta el callado del arco aórtico. Para irse hacia atrás, la que queda craneal al tórax, aorta descendente torácica y caudal al diafragma, aorta descendente abdominal. ¿Sí o no? Pero el tórax tiene unas paredes y tiene unas vísceras. ¿Quién irriga las paredes de la cavidad torácica? Ah, pues madre, las arterias intercostales propias, que va de la 1 a la 17. Pero la última no puede llamarse intercostal propia porque detrás de esa, de la costilla 18, no hay más costilla. O sea que la última se llama costa abdominal. ¿Sí o no? ¿Quién diga las paredes laterales? Las arterias intercostales propias de la 1 a la 17 y la 18 la costa abdominal. Pero las arterias intercostales propias tienen ramas dorsales y ramas ventrales. La rama dorsal de la 1 es de la cervical profunda, de la 2 a la 6 de la intercostal suprema y de la 7 a la 18 de la aorta descendente torácica. Y por ventral, de la 1 a la 8 de la torácica interna. Y
de la 9 a la 18 de la 15. ¿Y la 15 cómo se llama? Ahí está. Músculo. Entonces ya son las que digan las paredes. ¿Cómo se llama? Intercostales y la puesta abdominal. ¿Quién irriga el diafragma? Ah, atrás. Ya sabemos. Aquí la músculo frénica. Pero cuando la aorta pasa por el diafragma, por el diafragma óptico del diafragma, me da la frénica craneal. ¿Sí la ven ahí? Esta, no está como vieron. Esta es la frénica craneal. Entonces ya llegué a las paredes de la cavidad torácica. Ahora, ¿qué me quedan? Las vísceras. Yo pregunto, ¿quién está al pie del pulmón? Al pie del corazón. ¿Quién le lleva la sangre al pulmón? Para tomar el oxígeno, la arteria pulmonar. Ojo, no. ¿Por qué? Del ventrículo izquierdo, la sangre que llega al aurícula izquierda, ¿sí o no? Y de la aurícula izquierda llega la sangre del pulmón rica en oxígeno. ¿Sí o no? Se va a la economía animal. De la economía animal llega a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. El ventrículo derecho va por la arteria pulmonar hacia el pulmón, pero va a entregar el oxígeno. O sea que el pulmón no se va a meter por ahí. Entonces resulta que la aorta tiene esta rama visceral. ¿La ven ahí o no? Se llama broncoesofágica. Y esta tiene dos ramitas terminales. La esofágica que irriga el esófago y la bronquial que le lleva el oxígeno y la gasófila al pulmoncito. ¿Cómo se llama la arteria? Broncoesofágica. ¿Arteria qué? Broncoesofágica. Señora. Esa es la arteria broncoesofágica. Me da dos ramitas terminales. Arteria esofágica y arteria bronquial. Mírala aquí. Todo se concentra. Entonces, miren, ventrículo izquierdo allá, eso está por el lado derecho, ¿no? O sea que el animal está yendo a la puerta, o sea que está acostado sobre todo el izquierdo, ¿sí o no? Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, ya por el otro lado. Y de la aorta nace la broncoesofágica, mira, la esofágica y la bronquial. ¿Listo, colegas? Se acabó. ¿Se acabó qué? Tórax. Ahora voy para abdomen. Y esta es supremamente importante. Del ventrículo izquierdo que sale, la arteria que aorta. Aorta descendente torácica, aorta descendente abdominal. ¿De quién depende la irrigación del abdomen? Cola, pelvis y miembros posteriores. Pues de la aorta descendente abdominal. Y la aorta descendente abdominal tiene unas ramas terminales. Ramas terminales, RS. Y las ramas terminales no son más sino dos. Aquí coloco 1 y 1, 2, 2. 1 se llama ilíacas internas. 2 ilíacas externas. Coleguitas, por favor, todos atención. Esta es la aorta descendente abdominal. Llega y me da ramas terminales. No me da ramas terminales, yo como muy grueso no las sé. No las veo tan bonitas.
1 y 1 ilíacas internas, 2 ilíacas internas. Aquí van a agregar pelvis y vísceras de pelvis. Y 2 ilíacas externas, que van a agregar a los miembros posteriores. ¿Cómo le fue? Entonces, ¿estas son las ramas qué? ¿Todo bien? Pero ahora vamos a hablar de las ramas viscerales. Mira, esta es la aorta abdominal, pero dentro de la cavidad abdominal hay vísceras. ¿Cuáles? El vaso, estómago, hígado, intestino delgado, riñones, intestino grueso. Si es macho, es testículos, y si es hembra, es ovarios. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Entonces va. La primera se llama arteria celíaca. Ojo que a Celia Cruz, en honor de la celíaca, se le colocó la guarda celíaca. Porque ella hablaba del azúcar. Y cuando yo tomo un alimento, ¿dónde llega esto? ¿No? Y ahí empieza el metabolismo del azúcar. Entonces la celíaca, ¿a quién va a llegar? Al vaso, al estómago y al hígado. Anoten, vaso en latín, splenus. ¿Cómo se llama la arteria? Esplénica. Gástrica, estómago, gastroestómago, hepato, hígado. O sea que la celíaca me da ¿la qué? Esplénica, gástrica y hepática. Sigo. 2. Irriga el intestino delgado, mesentérica craneal. 3. Miren, ay, qué madre, a los riñones, los renales. 4. Irriga el intestino grueso, mesentérica caudal. 2 para los testículos, se llaman testiculares si es macho, u ováricas si es hembra. Dígame. ¿Aló? Sí. Ya tenemos las ramas ¿qué? Viscerales. ¿Necesitan tomar foto o no? Por el lado derecho del ventículo izquierdo sale la arteria aorta abdominal. Pero la cavidad abdominal tiene unas paredes. Como tiene paredes, alguien tiene que irrigarlas, así se llaman ramas parietales. ¿Cuántas son las ramas parietales? Las arterias lumbares, ¿cuántas son? 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando ellas salen, tienen ramas dorsales y ramas ventrales, todas. Las ramas dorsales irrigan los músculos de los lomos y las ramas ventrales de los músculos abdominales. O sea que la aorta tiene ramas terminales, ramas viscerales, ramas parietales. ¿Sí o no? ¿Listo? Tómenle la foto. ¿Cuáles músculos son los de la ventral? Señor. Los de las ramas ventrales, ¿qué músculos? Músculos abdominales. ¿Y los dorsales eran? Músculos de los lomos. Listos. Entonces ya le damos sangre. Ahora vamos a recoger la sangre. Ojo, voy a colocar fotitos aquí. ¿Puede borrar? No. Sí. Bueno. La cavidad pélvica en los miembros posteriores por medial. Mire aquí el sacro, el 6, el 5, el 4, mire la otra. ¿Sí o no? ¿Cuáles son las ramas terminales? La ilíaca interna, que irriga vísceras de pelvis, músculos de pelvis, y la ilíaca externa, que irriga miembros posteriores. ¿Todos de acuerdo? ¿Aló? Sí. Ahora miremos.
Todos por favor acá. Esta que está aquí en la arteria aorta, ¿sí la ven o no? Aquí está el diafragma. Quien irriga estómago, hígado y vaso, celíaca. Quien irriga el intestino delgado, la mesentérica craneal. Dígame. Quien irriga los riñones renales. Quien irriga el intestino grueso, la mesentérica ¿qué? Caudal. La única que me faltaría serían las ováricas y testiculares. Y olvídense de aquí. Resulta, esta es la quinta interacción. Resulta que la L5 o L6, las arterias parietales, L5 o L6, ya todos ubicaron, pueden hacer de la aorta abdominal o de la ilíaca interna. Miren que están saliendo aquí, pero pongan esta aquí. Esta se llama ramas parietales. Otra vez. Las arterias lumbares, ¿qué son? Las ramas parietales. De la 1 a la 4 obligatoriamente nacen de la aorta abdominal. Pero las 5 y las 6 tienen dos posibilidades. O nacen de la aorta abdominal o nacen de la ilíaca interna. Aquí ¿quién nació? De la ilíaca interna. Pero esta piensen que no nació de aquí. De la ilíaca interna nació de aquí. Esta es la rama parietal. Ahora sí o ahora menos. Bueno. Entonces ya tenemos la circulación de retorno. Ahora vamos a recoger la circulación de retorno. Párenme bolas que esto es una OA, pero necesito que le coloquemos cacumen. Ciencia. La sangre que llevó las ramas terminales de la aorta abdominal es recogida por unas venas satélites. ¿Cómo se llama? ¿Qué es una vena satélite? Aquella que acompaña en su recorrido una arteria y toma el mismo nombre. O sea, que sea arteria ilíaca interna, hay vena ilíaca interna. Si hay vena ilíaca externa, si hay arteria ilíaca externa, hay vena ilíaca externa. Las venas ilíaca interna y externa derecha se unen con las venas ilíaca externa e interna izquierda y ahí dicen las cuatro forman la vena cava caudal primitiva. Ya viene la circulación de retorno. Ya recogimos la sangre y las ramas, ¿qué? Terminales de la aorta. Pero ahora sí yo necesito esto, por favor, colegas, que esto es, pero clave como un berraco. Bueno, entonces, por favor, todos concentrados. Estas son las vísceras que están en la cavidad abdominal. Estómago, vaso, hígado. Dígame. Sí. Mira, este es de un perro. Mira aquí el intestino delgado de un perro. Y mira aquí el intestino grueso de un perro. La sangre que llegó al intestino grueso. Bien, ya. ¿Quién la llevó? La mesentérica caudal. La sangre que llegó al intestino delgado. ¿Quién la llevó? Mesentérica craneal. Y la sangre que llegó al estómago, vaso e hígado. ¿Quién la llevó? La celíaca. No tiene vena satélite. No. Sino que esa sangre es recogida por esta misma, llamada vena porta. La vena porta entra al hígado y encima del hígado va bajando la vena cava caudal. La vena porta se ramifica dentro del hígado formando las venas hepáticas y las venas hepáticas desembocan en la vena cava caudal. Y tiene su razón. Los ratos me acabo de traer un tiempo. ¿Sí pillaron o no? Sí. Uy, pero ese rato me quedé con diabetes. Ese azúcar pasó a mi estómago y algo al intestino. El azúcar pasó a la porta. De la porta pasó al hígado. Pero si don Rafa está mal genio y me le echo un poquito de formol, yo así no quiero. Yo el formol lo tengo bajo, ya ve. El primer órgano que se lesiona es el hígado. ¿Por qué? Porque los mamíferos y el humano tenemos circulación portal hepática. Cualquier tóxico que yo me ingiera oral
El hígado es el primero que la lleva. El hígado lo convierte en moléculas más chiquitas. ¿Cómo se llama eso? Metabolismo. ¿Y quién lo elimina? El riñón. O sea que los mamíferos tenemos circulación portal y acá. Pero las hijuemadres aves, la porta va hasta el riñón. Entonces, ¿qué circulación tiene? Portal renal. Y eso hace innecesaria la presencia de vejiga. En el ave, ¿cuál es el primero que se lesiona cuando ingiere un tóxico? El riñón. ¿Cómo ven eso? Putería. Pero resulta que sangre no fue recogida por la vena porta de las ramas viscerales. Aleluya, vamos. Las testiculares desembocan directamente en la cava caudal. Las ováricas desembocan en la vena cava caudal. ¿Todo bien? Por favor, mire, esto es palabra de Dios lo que les voy a decir. Recuerda que les dije, las venitas, sobre todo las que se ubican en las paticas, en la íntima, tienen unas válvulas, ¿se acuerdan? El músculo se contrae, sube la sangre y no se devuelve porque tienen válvulas. ¿Algo? Sí. Si algunos están perdidos, que no vinieron a la clase. Resulta que la enfermedad de porta no tiene válvulas. Dios no lo quiera, un balazo, cualquier vaina que se rompa, la sangre sí se regresa. Y nos desocupamos dentro de la cavidad abdominal y nos morimos por anemia aguda, por secuestro de sangre en el tercer caso. ¿Se les va a olvidar? ¿Dónde no hay válvulas sigmoideas? En la porta, en la trufa y en los dedos. Y eso tiene explicación porque se hace mucho frío, eso se congela. Entonces la sangre sube la vena más fría, entra en contacto con la arteria que le está empujando más caliente y ahí están en control de temperatura. Por eso, ante un accidente, que el perro se cayó del segundo piso y cayó de barriga y sonó como un calabazo, que lo atropelló un carro, que le dio una patada, lo primero es, si el vaso se rompió, Dios no lo quiera, un vidrio, un accidente de tránsito, entró al abdomen, manden una agujita al abdomen, no tiene que salir sangre. Si sale sangre, o se rompió el hígado, el vaso, o se rompió la puerta. Y ustedes tienen que ponerse en pilas, pasen la cirugía, porque eso es grave. Yo tuve un compañerito en la escuela que iba para la casa y iban un macho y el macho brincó, el chinito cayó de barriga, se levantó bien, lloró ahí un poquito. Llegó a la casa, no, yo me siento bien. Le dio comida, se acostó y ahí bien, no amaneció. Necropsia, rotura del vaso. Es increíble, más bien una cirugía de vaso, un cirujano diestro, y uno perdió de modo 7 minutos. Eso es como el que corta queso, uno lo hace borracho, ¿no? Dame un cirujano aquí humano, ¿cómo es posible? Por eso cuando se queda un niño en el campo, colegas, no se ofendan, no se metan. Es que es una herida aquí chiquita, pónganle los punticos. Sí, yo los puntos yo se los coloco, si su merced desea, pero yo no sé si hay una hemorragia. Tierra, hijito, vaya al pueblo, pero no al centro de salud, no, vaya a un sitio donde haya ecografía. ¿Sí me siguen o no? Yo recuerdo allá, luego, iba en un carro y bajaron una nevera. Y, por favor, coleguitas, yo sé, hagan un despacito, que ya tenemos un cacho. Bueno, silencio. O hacen silencio, o llaman a don Rafael. Miren cómo tengo, yo soy gelatina. Bueno, atención, ya, último ejercicio. Miren aquí las arterias de la aorta, las arterias intercostales, ¿se acuerdan o no? Bueno, pero terminan. Bueno, aquí que están las vértebras lumbares. Díganme si sí o no. Las ramas parietales son las arterias lumbares. ¿Cuántas son? 6 por el lado izquierdo y 6 por el lado derecho. Las arterias lumbares tienen venas satélites. ¿Todo bien? Las arterias lumbares, todas confluyen por las arterias lumbares tienen venas satélites. ¿Seguro que vamos bien? Sí. Todas esas venitas confluyen al lado derecho. En tanatórax, cuando se van a mano derecho, forman una venita llamada ácido. ¿Sí la ven o no miren?
Hijo de madre, la ácidos cuando entra toras recoge a las venas intercostales propias. Sigue. Recoge a la vena esofágica. Y la vena ácidos desemboca en la aurícula derecha en el punto de unión entre la vena cava craneal y vena cava caudal. Ya hemos dicho que la vena cava caudal se forma por las venas ilíaca interna y externa derecha e izquierda, ¿sí o no? Y a medida que avanza en el abdomen recoge a las venas renales y a las venas testiculares macho o ovárica hembra. Sigue, cava craneal se une con la cava caudal y en ella la vena ácido derecha. O sea que ¿quién recoge la circulación de retorno de las ramas parietales de abdomen y tórax? Ácidos. Hay una excepción. Es probable, por favor, me queda el último minutito, hagan el esfuerzo. Es probable que las venas lumbares del lado izquierdo, ¿ya se ubican? Y las venas intercostales del lado izquierdo formen una segunda vena. Si forman una segunda vena se llama hemiácigos. Y la hemiácigos desemboca en la ácidos. Y la ácidos en la aurícula derecha del corazón. ¿Todo bien? Y les coloco la cabeza grande. Pero resulta que en el bovino, en el año 1968, esos días los hijuemadres cuando estaban escribiendo el libro estaban hartos. Y en el bovino se quedó lo contrario. Por el lado derecho está la hemi y por el lado derecho la ácidos. Y en todas las demás especies, ¿lado derecho qué? Ácidos. Lado izquierdo, hemiácidos. He dicho. ¿Qué nos quedaría? La inervación. Pero de todas ya la vimos. Nos quedaría de la región lumbar. Nacen los nervios lumbares con ramas dorsales y ramas ventales. Las ramas dorsales terminan los músculos de los lomos y las ventales en los músculos abdominales. ¿Sí o no? Pero que la rama ventral del L1 se llama ilioinguinal, la rama ventral del L2 ilioinguinal, rama ventral del L1, rama del L2, ya lo hemos dicho por ahí, rama ventral del L1 iliohipogástrico, rama ventral del L2 ilioinguinal, rama ventral del L3 iliofemoral. Y dijimos cuando hablamos en neurología y la rama ventral del L4, L5, L6 y la rama ventral del S1, S2 y S3 forman el plexo nervioso lumbosacro. ¿Cómo que no? Donde salían 6 nervios para miembros posteriores. Y los psoas, glúteo, femoral, femoral, obturador, ciático. Yo le dije en general. Pero tranquilos, ya con abdomen vamos a ver el resto. Con miembros posteriores. Y no hemos tocado miembros posteriores. Bueno, entonces, colegas. Mire, le voy a mostrar aquí la inervación de miembros posteriores en lo que dura el canto de una película. ¿Vale? ¿Se acuerda que decía mi abuelita? Apague esa rochela. Bueno, abuelita, sí, señor. Apague la rochela. Entonces, miren aquí va a ser la lumbar, ¿sí o no? Aquí va la médula y aquí sale por el agujito los nervios lumbares. ¿Cuáles nervios? El que vimos, que rama dorsal, rama ventral, todo. Las ramas dorsales terminan aquí y las ramas ventrales van para aquí. Rama ventral del L1, iliohipogástrico. Rama ventral del L2, ilioinguinal. Rama ventral del L3, iliofemoral. La rama ventral del L4, L5, L6. Mírenlo. Entonces van a formar el plexo nervioso, de donde sale la inervación parapetis de miembros posteriores, que luego lo vamos a ver. Mire esta belleza. Mire el plexo.
más o menos. Eso podemos tener oportunidad. Bueno, colegas.